caso nos habla pues de un, bueno, este es un reporte de caso de una operación de fijación de una fractura externeal pediátrica, ¿no? Entonces vemos de que esto es un esternón que se ha fracturado, ¿no? Este es un niño en los cuales vemos que el esternón no está completamente fusionado, porque el esternón es, vamos a ver que tiene tres partes, ¿no? El manubrio, el cuerpo y la psicoides, pero este cuerpo era antes huesos separados, ¿no? Y posteriormente se van uniendo, ¿no? Estas son las llamadas las esterneuras que al final se unen. Son por las vértebras que son separadas, pero en este caso se van fusionando, ¿no? Y bueno, acá tenemos una fractura con desplazamiento de este esternón, el cual es muy raro es muy raro las fracturas de esternón. Básicamente se dan por accidentes automovilísticos cuando choca contra el timón y hacen de que pues, la parte del esternón pueda desviar, ¿no? No hay muchas, en este tipo a veces se deja simplemente que la fractura consolide, no hay necesidad de operación, salvo haya un desplazamiento como en este caso, ¿no? Como en este caso hay un desplazamiento de esta vértebra, entonces lo que han hecho, de este esternón, entonces lo que han hecho es hacer una operación para quitarlo, ¿no? Entonces acá ven que el esternón se le ha colocado estos mallas o placas de titanio, ¿no? Que son compatibles con el hueso. Bueno, este es el resultado del aprendizaje en el cual queremos tener esta clase, y este es el contenido de la clase que vamos a hacer hoy día. Y esta clase también es la que vamos a hacer en la práctica, ¿no? Bien. Entonces empezamos con la primera clase, que justamente hablamos del tórax, hablaremos del tórax parietal. Este tórax parietal nos referimos que hablaremos justamente de la parte ósea cartilaginosa, hablaremos de sus articulaciones. Y también en este tórax parietal estaremos considerando a los músculos que se encuentran dentro de esta caja torácica, ¿no? Esta caja torácica es un conjunto de óseo, membranas, articulaciones, que van a contener los órganos torácicos, ¿no? Que tienen que estar protegidos. Esta caja torácica, miren, vamos a ver que tiene hacia la parte superior esto que se llama la abertura superior del tórax o el extracto superior del tórax, y hacia abajo tenemos esta abertura inferior del tórax. Esta abertura inferior del tórax, miren, está limitada por este músculo llamado el músculo diafragma, ¿no? Este músculo diafragma es un músculo que, como vemos, tiene la forma de una cúpula, ¿no? En la cual vamos a ver pues que está elevado, ¿no? ¿Hasta qué nivel se eleva este diafragma? ¿Hasta dónde? De 6, de 8, ¿no? Y con la inspiración puede elevarse 2 centímetros más arriba, ¿no? Entonces, y vamos a ver pues que hacia la parte superior vamos a encontrar esto que es el estrecho superior del tórax, ¿no? Hacia abajo, como les mencionaba, está limitado por este músculo que lo separa de la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿no? Pero vamos a ver que va a tener comunicaciones, ahí vamos a ver que hay unos espacios por donde van a transitar algunos elementos. Por ejemplo, este espacio que está acá se llama el hiato aórtico, ¿no? Se llama el hiato aórtico. El hiato es un agujero, ¿no? Este es un hiato aórtico que está limitado por esto que son los pilares derecho y pilar izquierdo del diafragma. Y recordemos pues que por acá está pasando, ¿quién? La arteria aórtica. La aorta, muy bien. No, solamente la aorta y el conducto torácico, y está a nivel de T2. Acá tenemos otro, mira, acá este hiato se llama el hiato esofágico, porque justamente por ahí pasa el esófago, y además ¿El nervio vago? el nervio vago, ¿no? El tronco vagal anterior y posterior está pasando por el hiato esofágico. ¿A qué nivel se encuentra? A nivel de T10. Y más superior, acá encontraremos el hiato de la vena cava inferior, en la cual está pasando la vena cava inferior y también está pasando el nervio frénico derecho. ¿A qué nivel se encuentra? Se encontrará a nivel de T8. Entonces vamos, miren así, 12, 10, 8.
de 2 en 2, ¿no? Entonces acá es 8, acá sería 10, acá es 12, ¿no? Entonces T8 es la cavidad inferior, T10 hiato esofágico, T12 es hiato aórtico, ¿no? En cambio, hacia la parte superior va a estar abierto, la caja torácica hacia arriba va a estar abierto, esto se llama la abertura superior del tórax, ¿no? O el estrecho superior del tórax, y el cual va a estar abierto, ¿no? Va a estar abierto y va a estar limitado por esto que se llama La estornudadora yugular. la estornudadora yugular, la primera costilla y la vértebra torácica 1. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está limitando a la abertura superior del tórax. ¿Quién pasa por la abertura superior del tórax? Pasa la arteria subclavia izquierda, la derecha, la arteria, la vena subclavia también y Todo esto, ¿no? el seno superior. Ajá. Esto. Todo esto que vemos acá está pasando por el estrecho superior. Y vamos a ver nosotros que está incluso ordenadito y vamos a ver que adelante encontraremos una glándula que se llamará el timo. Detrás está la parte venosa con los troncos venosos brachiocefálicos. Inmediatamente ahí también encontraremos unos nervios. Miren acá, este nervio que está entre la carótida y la yugular interna, el nervio vago. Entonces, el nervio vago se encontrará a nivel de cuello entre estas dos señoritas. Un vago entre las dos, entre la carótida interna y la vena yugular interna, el vago. Lateralmente está el nervio Y me lo regreso. Entonces tenemos ¿Sí? un plano glandular, un plano venoso, un plano arterial, donde vemos justamente al tronco venoso brachiocefálico, la subclavia izquierda y la vena y la arteria carótida común izquierda, ¿no? Ni cuenta. Posterior a ello tenemos la vía aérea representada por la tráquea y posterior de la vía aérea encontramos la vía digestiva representada por el esófago. Y más posterior encontraremos algo importante que se llama el tronco simpático, antes llamado la cadena ganglionar simpática. ¿Ya? Cadena ganglionar simpática. Y hacia los lados, recuerden que sobrepasando la primera costilla están las cúpulas pleurales o el ápice pulmonar. Quiere decir de que los pulmones también lo podemos encontrar a nivel de la base del cuello. Esta es la base del cuello y los ápices pulmonares estarán justamente a este nivel. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos están pasando por este estrecho superior. Ahora, lo que yo tengo que hacer es no solamente recordarme cuáles son estas estructuras, sino tengo que saber para qué sirve cada una de estas estructuras. Por ejemplo, esto de acá se llama tráquea. ¿Para qué sirve la tráquea? En la vía aérea. Yo le digo, ¿esto cómo se llama? Tronco venoso. Claro, tronco venoso brachiocefálico, ahora le dicen la vena brachiocefálica. Y yo puedo preguntar cómo se origina este tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Con la vena cava. Por unión de la vena yugular izquierda y la vena subclavia. ¿Y dónde termina? Termina en la vena cava superior. Entonces las venas, recuerden que las venas, su función de las venas es drenar la sangre. ¿Qué quiere decir? Es recoger la sangre. Recoge la sangre. ¿Ya? Mientras que las arterias irrigan, ¿no? Entonces ustedes ya saben que las venas van a transportar la sangre en todo nuestro cuerpo y le van a llevar al corazón. Por tanto, la sangre de cabeza y cuello va a drenar a través de esto que es la vena yugular interna y externa. Y si yo digo, ¿cuál es la función de la vena subclavia izquierda? ¿Cuál será? Drenar sangre, ¿de dónde? Del miembro superior izquierdo. Si yo pregunto entonces, nombre, Tronco venoso discosálico. origen, Arte. Yugular interna y la vena vena cava. yugular Interna interna y la vena subclavia. subclavia izquierda, función, Drenar la sangre del músculo. drena sangre de cabeza y cuello, miembro superior. En este lado, en este caso el lado izquierdo. ¿Dónde termina? ¿Dónde desemboca? En la vena cava superior. En la vena cava superior. ¿Ya?
Y lo mismo con cada una de estas estructuras. Por ejemplo, el nervio vago, nombre nervio vago. ¿Dónde se origina el nervio vago? En el parque craneal 10. Es el par craneal 10. Es decir, sale del cráneo. Pero su origen, ¿cuál es? Ya, entonces eso es lo que les pueden preguntar en el pasito. Entonces no habrá tiempo para hablar cada uno de ellos, pero sí les van a preguntar cuál es el origen del nervio vago, cuál es su función motora, cuál es su función sensitiva, para qué sirve, etcétera, ¿no? Entonces el nervio vago se origina del tronco encefálico, ¿no? Es decir, dentro de nuestro sistema nervioso central, y tiene múltiples funciones. El nervio vago es un nervio que tienen que estudiarlo sí o sí, tiene múltiples funciones, es motor, es sensitivo, es parasimpático, es sensorial, ¿no? Parasimpático, nos interesa su función parasimpática a nivel de nuestro curso, porque este nervio vago se encarga de dar inervación parasimpática a las vísceras del cuello, tórax y gran parte del abdomen. ¿A qué me refiero vísceras de cuello? ¿Cuáles son las vísceras de cuello ya que ustedes han estudiado? ¿Ya pasaron por todos? ¿Vísceras de cuello cuáles son? Muy bien, tiroides, paratiroides, tráquea, esófago, faringe, todos ellos están en el cuello. ¿Quién los inerva? El nervio vago. El nervio vago les da inervación de tipo parasimpática. Este mismo nervio vago, ahora en tórax, que nos vamos a estudiar ahora, vamos a ver que inerva las vísceras del tórax. ¿Cuáles son las vísceras del tórax? Corazón, Corazón, hígado, Digestivo. pulmones, tórax, ¿no? Timo. Esas son las vísceras que encontraremos dentro del tórax. Y a nivel de abdomen se encargará de inervar al hígado, al páncreas, al esófago, todo el intestino delgado, ciego, colon ascendente y la mitad del transverso. Todo eso hace el nervio vago, no tiene nada de vago, ¿no? Su nombre es por otra cosa que ya hablaremos más adelante de repente. Sí. Bueno, ¿qué nos dice acá? Dice síndrome de Horner. ¿Alguien ha leído síndrome de Horner? ¿No? Bueno, no se ve muy bien acá, pero si ustedes se acercan van a ver de que las pupilas, si ustedes han notado, si han tenido de repente un gatito y ven de repente en el día, van a ver que las pupilas del gato en el día están chiquitas o dilatadas. chiquitas. Claro, cuando hay luz las pupilas están así chiquitas, pero cuando está de noche, entonces las pupilas se abren. Lo mismo sucede con nuestros ojos, ¿no? En nuestros ojos vamos a ver de que cuando salimos al sol, las pupilas se van a hacer chiquitas. En la noche, como ahora, las pupilas van a estar más dilatadas. ¿Para qué? Para que permita el paso de la luz y para ver mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer. Cuando está pequeñita se llama midriasis, ¿no? Entonces, cuando está dilatada será miosis, ¿no? Y si uno está chiquito y otro está grande se llama anisocoria, ¿no? Entonces este paciente tiene anisocoria, en las cuales vamos a ver que una pupila está dilatada y la otra está contraída. Entonces, ¿quién controla? Porque ustedes deberían llevar un locomotor. ¿Quién es el responsable de justamente hacer midriasis y miosis? Nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Recuerdan? Nuestro sistema nervioso se divide anatómicamente en central y periférico, ¿no? Y funcionalmente se divide en un sistema nervioso somático o de relación y un sistema nervioso autónomo, ¿no? Por ejemplo, si yo hago esto y le tiro esto, ¿no? Automáticamente su compañero va a tratar de poner la mano para poder defenderse, ¿no? Entonces, si yo quiero levantar esto, todo lo que yo hago es voluntario, ¿no? Entonces, es voluntario. Pero nuestro sistema nervioso autónomo va a controlar los vísceras. Por ejemplo, la pupila, controla el sistema nervioso autónomo, el corazón, el pulmón, la respiración, todo eso lo controla el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿de dónde sale la inervación autónoma para nuestro cuerpo? La inervación autónoma es simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale la inervación simpática y parasimpática? A ver, por ahí.
Entonces vamos a aprender algo que lo vamos a preguntar siempre, llamado... La función simpática básicamente va a estar por la cadena ganglionar simpática. ¿Ya? La cadena ganglionar simpática. ¿Qué es la cadena ganglionar simpática? Es esto que está acá, mira, esto que está acá, ahí. Entonces, cuando hagamos tórax, la parte posterior delante de las vértebras, delante de la columna vertebral, encontraremos una cadena de ganglios que parece un rosario, por eso se llama cadena ganglionar simpática, ahora se llama el tronco simpático. Esta cadena ganglionar simpática es la que va a dar la inervación simpática de la mayor parte de nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Y la parasimpática quién la da? La parasimpática los van a dar los nervios parasimpáticos. ¿Cuáles son? Ya les mencioné uno de ellos. ¿Quién era? El nervio vago. El locomotor han visto al nervio facial, es un parasimpático, al óculo motor es otro parasimpático. Y a nivel de pelvis encontraremos un grupo de nervios llamados nervios simpáticos pélvicos. Esos son los nervios parasimpáticos. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender que el tronco simpático le da la inervación simpática a la mayor parte de nuestros órganos, y los parasimpáticos es el vago, el facial, el óculo motor. ¿Ya? Bien. ¿Y qué sucedió acá? Lo que sucede en este caso nos relata de que pues, un reporte de caso en el cual se le hizo una toracentesis para un drenaje de un neumotórax, ¿no? Entonces lo que sucedió es de que entraron con el catéter y entraron a nivel justamente de lo que era el estrecho superior del tórax. Acá. Entraron por acá y lo que hicieron es tocar este tronco simpático. ¿Qué pasa? Lo que hicieron acá es tocar este tronco simpático y por tanto este tronco simpático dejó de funcionar. Entonces lo que sucede es de que el simpático lo que va a hacer es dilatar la pupila. Pero como está lesionado, entonces lo que hace por lo contrario ya no puede dilatar y por lo contrario se contrae. ¿Qué tal? ¿Ya pasaron por la hora de verificar? Sí, Sí, pasó. Sí, Alejandro. Alejandro, sí. Ya, ok, ya, gracias. Bien, entonces, ¿se entendió? Entonces, ¿qué pasó? Anularon el simpático y por tanto el simpático ya no puede dilatar y por lo contrario el parasimpático lo contrae y produce litriasis. Entonces, este paciente tiene litriasis. ¿Por qué? Porque el simpático no funciona y por tanto se contrae. ¿Ya? Pero además, dice, este síndrome de Horner no solamente se caracteriza por litriasis, sino también se caracteriza por otras cosas, como por ejemplo ausencia de sudoración, porque el simpático a nivel subcutáneo lo que hace es estimular a las glándulas sudoríparas. Como no funciona, por tanto habrá ausencia de sudoración T. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá está la abertura inferior del tórax, como les mencionaba, miren, acá está esta inserción del músculo diafragma, y ahí está lo que les decía, miren, acá está esto que es el hiato aórtico. El hiato esofágico. El hiato de la vena cava inferior. ¿Qué nivel? De 8. De 8. De 10. De 12. De 12, ¿no? ¿Quiénes forman el hiato aórtico? El pilar derecho y el pilar izquierdo del diafragma. ¿Quién forma el hiato esofágico? El pilar derecho. Miren, ¿qué hace el pilar derecho? Viene el pilar derecho, forma el hiato esofágico y regresa. ¿No? Entonces lo forma el pilar derecho. ¿Dónde se encuentra la vena cava inferior? En esto que se llama el centro frénico. Miren, este es músculo y este es tendón. A nivel del centro frénico se encuentra justamente el hiato de la vena cava. Muy bien, pared musculoesquelética, jaula torácica, ya hemos visto, esta jaula torácica lo vamos a ver a detalle en la práctica, ¿no? Costillas esternón y vértebras. ¿Cómo? Costillas esternón y vértebras. Está formada por las costillas, las 12 costillas, está formada por los cartílagos costales, está formado por el externón y también va a estar formado por estas son las vértebras torácicas y los discos intervertebrales, ¿no? Entonces eso lo está formando en la jaula torácica. Y también las articulaciones que vamos a encontrar. Componente óseo, ahí está el componente óseo, ¿no? Tenemos a esto que será la
vértebras, las costillas. ¿Cuántas costillas tenemos? 12. 12 pares, ¿no? 12 pares de costillas acá en el esternón, ¿no? Bueno, de las costillas podemos clasificarlas. ¿Cómo clasificamos las costillas? Típicas, atípicas. Otra clasificación. Flotantes y Verdaderas, falsas, flotantes. flotantes. ¿Cuáles son las verdaderas? Las de arriba. Las 7 de arriba. Las 7 superiores. Las Claro, 5 las 7 primeras, las cuales se dicen verdaderas porque se articulan con el esternón a través de su cartílago intercostal. costal. Costal. Las flotantes, ¿cuáles son? Son estas, las cuales también se articulan con el esternón, pero a través de De un un solo cartílago cartílago. común. Como Es de su cartílago común. Mientras que las flotantes, miren, no se articulan con el esternón, ¿no? Se quedan ahí. ¿Ya? Entonces eso es una clasificación. La otra clasificación es típicas y atípicas. ¿Qué es una costilla típica? Serán costillas que todas reúnen las mismas características, ¿no? Esta es una costilla típica, en la cual vamos a ver que tiene una cabeza, tiene un tubérculo costal, tiene un cuerpo, ¿no? Tiene un borde superior, un borde inferior, ¿no? Esta es una costilla típica. Y vemos que justamente las costillas típicas tienen cabeza, cuello, tubérculo costal, cuerpo, borde superior, un borde inferior que se caracteriza ¿por qué? por un surco. Porque Surco tiene un costal. surco costal, ¿no? Y en su extremo anterior se articula con eso que es el cartílago costal. Eso es una vértebra. Además vemos que en la cabeza vamos a ver que tiene dos carillas articulares, ¿no? Una carilla articular superior e inferior, y en el medio tiene esto que se llama la cresta de la cabeza de la costilla, ¿no? Y además tiene un tubérculo costal, que es esto, que es una elevación, es un tubérculo costal, y dentro de este tubérculo costal encontramos que tiene una carilla articular. La carilla articular del tubérculo Costal. Cada cabeza de costilla, cada costilla se va a articular con dos vértebras, ¿ya? Con los cuerpos de las vértebras, mientras que esta se articula ¿con quién? La apófisis Con la transversa. apófisis transversa. Esta es una costilla atípica. Atípica será la primera costilla, porque esta primera costilla no se parece en nada a las costillas típicas, ¿no? Y acá tenemos esta última costilla, que también es una típica, en las cuales no se parece en nada a las costillas típicas, ¿no? Sí tiene cabeza, pero la cabeza se caracteriza porque solamente tiene una carilla articular. En cambio las típicas tenían Dos. ¿no? Bueno, acá también tiene un tubérculo costal. Bueno, la diferencia es esta, miren, el tamaño es plano, además no tiene borde superior e inferior, lo que tiene es un borde lateral y un borde medial. No tiene borde superior e inferior, en lugar de eso tiene cara, ¿no? Tiene una cara superior y tiene una cara inferior, ¿no? Vamos a ver que justamente en esta cara superior vamos a tener que tiene algunas características importantes, la cual esta siempre preguntamos. ¿Qué es esto? La Se inserción llama del músculo escaleno. tubérculo del músculo escaleno anterior, ¿no? Entonces ahí, ¿qué sucede? Ahí está la inserción del músculo escaleno anterior. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a reconocer esto? Porque primero tienen que reconocer la cara superior, o primero tendrían que reconocer a la primera costilla. ¿Cómo van a reconocer la primera costilla? Miren, La más chiquita. es más chiquita, Y plana. es completamente diferente a una costilla típica, ¿no? Pero la otra también es chiquita, pero esta es más recta, y miren las características Curvada. de la primera costilla, ¿no? Plana, cabeza superior inferior, cabeza, cuello, en cambio acá no, miren, ¿eh? Es diferente, ¿ya? Esta es la primera costilla. Y en la primera costilla, la fija, ¿cuál es? Tubérculo del músculo escaleno anterior. Eso. Siempre se pregunta, siempre falla. ¿Cómo lo van a reconocer? Porque en el borde interno, ustedes pasan el dedo por el borde interno y van a encontrar acá una elevación. Se siente con el dedo, ahí está el tubérculo del músculo escaleno anterior. Y recuerden que la cabeza es posterior y este extremo es anterior. ¿Por qué me interesa?
Porque justo por delante del tubérculo del escaleno anterior está el surco para la vena subclavia. Y por detrás estará el surco para la arteria subclavia. Entonces, estas tres cosas siempre preguntamos, ¿no? ¿Ya? Y más adelante estará la inserción del músculo subclavio, más atrás estará el músculo del serrato anterior y más posterior el escaleno medio. ¿Ya? Entonces, en la primera costilla se va a insertar dos músculos escalenos, el escaleno anterior y el escaleno medio. Van a ser dos músculos que van a estar así. Y junto con la costilla forma un triángulo. Va a formar un triángulo acá. Y este triángulo se llama el triángulo. ¿Qué nombre se llamará si están entre los escalenos? Triángulo Escaleno. interescalénico, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué nos interesa recordar este triángulo interescalénico? ¿Qué habrá ahí? ¿Quién? Van intercostal. No. Esto. ¿Qué era esto? El surco Para la arteria subclavia. subclavia. Entonces, ahí está la arteria subclavia, mira. ¿Ves? Y me interesa también que justo por este triángulo está pasando el plexo braquial. Entonces, hay casos en los cuales, muy raro, muy rarísimo, pero a veces puede que haya un tumor entre estos dos músculos. ¿Y qué va a pasar? O de repente hay contractura de estos músculos y comprimen. ¿Qué va a pasar si hay una contractura muscular de estos dos músculos? O de repente están muy hipertrofiados y presionan. ¿Qué va a pasar? Arteria, ya afecta la arteria subclavia. Entonces, ¿qué pasaría? Claro, disminuiría la irrigación del miembro superior, por tanto el pulso braquial, el pulso radial disminuiría, sería pulso disminuido, ¿no? Si es demasiado, entonces cambiaría de color, ya no estaría color normal, sino se haría más blanco porque falta sangre, incluso empezaría el hormigueo, ¿no? Entumecimiento. Pero como también está presionando a lo que es al plexo braquial, también habrá dolor y pérdida de movimiento, ¿no? Habría eso. Entonces hay que recordar esas relaciones que son importantes y acá justamente está. Recuerden que en la primera costilla se inserta el escaleno anterior, el escaleno medio y ahí está el triángulo de sucesión. Eso lo vamos a ver. Y la segunda costilla, ¿no? Vemos que también es una típica, donde vamos a encontrar también la inserción del músculo serrato, del músculo escaleno posterior, ¿no? Igual tiene un ángulo, un tubérculo, un cuello y una cabeza, ¿no? Y esta es una típica con su surco costal, donde pasa ¿quién? ¿Qué contiene el surco costal? El van intercostal. El van Intercostal. intercostal. ¿Ya? Entonces, ojo que el surco no se llama surco intercostal, ¿no? Surco se llama costal. surco costal, nada más. ¿Qué contiene? El van intercostal. Ah, bueno, ahora ya no es van intercostal, sino es paquete vasculonervioso intercostal. A veces también preguntan y dicen, ¿qué elemento se encuentra En el en paquete. íntima relación con el surco costal? Porque vamos a ver de que el que está más arriba, ¿quién es? O sea, acá está la costilla, acá viene primero la vena, después la arteria, Después y al el final, nervio. el nervio. Entonces, para que ustedes lo reconozcan, estará vena arriba, arteria y el más inferior será el nervio intercostal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a recordar. ¿Hasta qué hora es esta clase? 6:45. 40, ¿no? 5. 45 entonces. Vértebras. Entonces, estas son las vértebras. Tenemos vértebras torácicas. Las vértebras torácicas van a ser 12, en las cuales ustedes ya han visto que pues, está formado por esto que es el cuerpo. Tiene sus apófisis. ¿Cuántas apófisis tienen las vértebras? 4. 7, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Una es la espinosa, tiene dos apófisis articulares, dos apófisis transversas, van 3, dos articulares y dos apófisis articulares inferiores, articulares superiores, articulares inferiores. 2, 4 más 3, 7 apófisis. Entonces, miren, tiene 7 apófisis, las vértebras. Entre el cuerpo y la
apófisis, mira, entre el cuerpo y la transversa encontramos esto de acá, este segmento se llama pedículo. Entre la transversa y la espinosa encontramos este segmento llamado Lámina. la lámina, ¿no? Y dentro de todo esto encontramos esto de acá, se llama el agujero vertebral. ¿Qué contiene el agujero vertebral? El nervio. No, la médula. Nervio. Médula. La arteria, Médula. La médula espinal, colas, meninges, líquido, cefalorraquídeo, ¿no? Hasta la vértebra C, hasta la L1. L2 para abajo solamente encontraremos nervios raquídeos o raíces raquídeas. Este es el cuerpo, tiene su caría articular superior, inferior, tiene una cara anterior, una cara posterior, donde está el agujero vertebral, y en las caras laterales vamos a encontrar sus carías articulares. ¿Cómo se llaman estos? Carías articulares. Bueno, antes se llamaban las fositas, bueno, las hemicarías costales superior e inferior, o fositas costales, ahora dicen fosita costal superior, fosita costal inferior. ¿Esto con quién se articula? Con las costillas. Con las carías articulares de la cabeza de las costillas. costillas. Miren, esta es una vértebra típica en la cual se va a articular con dos costillas. Y en las costillas típicas se articulan con dos vértebras, ¿no? Bueno, esta es la apófisis transversa y acá está esto, ¿cómo se llama? Cosita. Carilla. La cosita costal de la apófisis transversa, caría articular de la apófisis transversa. Dependiendo del libro que... ¿Ah? ¿Y esto con quién se articula? Con la caría articular del tubérculo costal, ¿no? Caría articular del tubérculo. Entonces, acá vemos, ¿son iguales? No. No. ¿Todas son torácicas? No. ¿No? ¿O sí? No. Las torácicas, si ustedes ven una vértebra y tiene una caría costal, es torácica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las costillas no están a nivel de cuello ni tampoco a nivel lumbar. Entonces, si queremos reconocer en primera instancia si es una torácica, vayamos y miremos el cuerpo de la vértebra. Si en el cuerpo de la vértebra yo veo que tiene esta fosita costal, entonces estoy hablando de que esta es una vértebra torácica, ¿no? Lo que sucede es de que, por ejemplo, esta es mucho más grande porque esta es la última vértebra torácica, ¿no? Mucho más grande, que ya tiene características muy similares a las vértebras lumbares, pero la que la diferencia es esto, que es una fosita costal. En la última lumbar tiene solo una, mira, no tiene dos carillas, tienen acá, no tiene dos carillas. La primera también tiene solo una, ¿no? Y las últimas también tienen una sola carilla costal. Es decir, miren, esta vértebra torácica 12 se articula solamente con la costilla 12, nada más. Este es fiel para la costilla 12, no tiene dos. ¿Ya? Me olvidaba. ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Apófisis. Apófisis articular superior. Pero lo que está acá se llama carilla articular de la apófisis articular superior. Carilla articular de la apófisis articular inferior. ¿Y para qué sirve? Esta con esta se van a articular, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos articulaciones. Tenemos una articulación que está entre la cabeza y el cuerpo de la costilla, lo que les decía, mira, la costilla se articula con dos vértebras, ¿no? Entonces, igual, esta vértebra se articula con dos costillas. ¿Ya? Nombre de la articulación. Costo vertebral. Costo vertebral. ¿Ya? Tipo de la articulación es sinovial. Ustedes recordarán que las articulaciones sinoviales son, bueno, tiene características. La característica más importante de las articulaciones sinoviales es que tienen
una cápsula articular y contiene en el medio un líquido sinovial. Esta característica de las sinoviales es que se mueven, son móviles. Entonces, esta articulación se mueve. Es una sinovial de tipo plano. Sinovial plano. Acá tengo otra articulación, mira, ¿entre quiénes? Entre el tubérculo costal y la apófisis transversa. Nombre de la articulación, articulación costo-transversa. Tipo y género, Sinovial plano. sinovial plano. Sinovial plano. Y acá tenemos otra articulación, miren. Esta. ¿Entre quiénes está? Mira. Costilla y costilla. Apófisis y apófisis. Claro, entre las apófisis articulares superiores e inferiores. Hay otra articulación acá. Esta articulación, ¿cómo se llama? Articulación cigoapofisiaria. Articulación cigoapofisiaria. Tipo y género, sinovial plano, ¿no? Entonces miren, no hay pierde con la sinovial plana. Sinovial plana, sinovial plana, sinovial plana, ¿no? Entonces ahí ya pueden agarrar algún punto por ahí. ¿Ya? Esta articulación, ¿cómo se llama? Mira. Intervertebral. Vertebral. Tipo y género. Sinovial. No, ya no. No es sinovial. Esta es una síntesis, es una cartilaginosa. Es una anfiartrosis. ¿Qué quiere decir anfiartrosis? Que tiene un movimiento limitado. Ya no es móvil como en las articulaciones, sino tiene movimiento limitado, ¿no? Esto es, el nombre de esto es el disco intervertebral, ¿no? El nombre de la articulación intervertebral. Es una anfiartrosis, ¿no? Una cartilaginosa. Bueno, ¿y acá qué tenemos? ¿Qué ha pasado acá? Esto se llama un pectum excavatum. ¿Qué sucede? Que el esternón está hacia atrás, ¿no? Entonces, el esternón, en vez de que esté recto, está así. Así está. ¿Tendrá alguna repercusión en este paciente el tener este tipo de tórax? ¿Qué dice? Preguntaron en fisiología. ¿Ya? Una pregunta en fisiología en la cual les daban algunas alternativas y decían de que disminuía la capacidad respiratoria. Una de las alternativas era el pectum excavatum. Obviamente, ¿no? Va a disminuir la capacidad respiratoria. Entonces, como está hundido, entonces no hay espacio suficiente para que los pulmones se expandan, ¿no? Entonces, por tanto, disminuye la capacidad. Y este es ¿cómo se llama? Pectum carinatum, ¿no? El pectum carinatum, que es lo contrario. El esternón está hacia adelante y el otro está excavado, ¿no? Entonces, pectum excavatum, pectum carinatum. Entonces, para la múscula esquelética, uno de los músculos importantísimos es este músculo llamado el músculo diafragma, ¿no? Ya hemos hablado un poco de este músculo diafragma. Miren cómo se origina desde esto que se llama, ¿cómo se llama esto? Pilares. Pilar derecho, pilar izquierdo. ¿Cuál es la diferencia del pilar derecho y izquierdo? ¿El derecho dónde se origina? Cara anterior de la vértebra lumbar. 3, ¿no? Y el izquierdo desde la segunda, ¿no? Ambos que forman el hiato aórtico, pero también tendrán estos arcos, ¿no? Estos arcos que se originan también a nivel de las costillas y también en la apófisis foides. Y hacia arriba se entremezclan fibras para formar esto que es el centro frénico, ¿no? El centro frénico. Función del diafragma, ¿cuál es? Inspirar. Es el principal músculo inspirador. Este músculo es súper importante. ¿Qué pasaría si deja de funcionar el diafragma?
el paciente necesitaría un respirador artificial porque ya no podría respirar por sí solo, ¿no? ¿Y cuándo sucede eso? Cuando hay un rompimiento del nervio frénico. El nervio frénico son dos, ¿no? Sería muy de mala onda que se lesione ambos, ¿no? Pero rarísimo. Pero sí puede lesionarse uno de ellos. Y lo que va a pasar cuando hay una lesión de un solo nervio, ¿qué va a suceder? Se paraliza la mitad del diafragma. Hay una parálisis parcial del diafragma y ya no vamos a ver esta característica típica del diafragma que tiene la forma de una cúpula, sino por lo contrario vamos a encontrar una parte que tiene cúpula y otra parte va a estar plana, ¿no? Entonces radiográficamente se ve cuando hay una parálisis del músculo diafragma. ¿Cuándo se paraliza ambos? Cuando hay lesiones medulares a nivel de ¿dónde? También puede ser una pregunta de examen, ¿no? Entonces, tengo que saber cuál es... ¿Quién lo inerva primero? ¿Quién lo inerva? Nervio frénico. ¿Cuál es el origen del nervio frénico? C2, 3, A ver, vamos, está fresco, ¿no? 4. 2, 3, 4. El origen del nervio frénico es el C4. C2, 3, Ajá, con ayuda del C3 y con ayuda del C5. Por eso dice C3, C4, C5. Entonces, si hay lesiones medulares por encima de C3, va a afectar al músculo diafragma y por tanto el paciente va a necesitar de un respirador artificial. Pero si hay lesiones por debajo de C5, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si hay lesión medular debajo de C5? ¿Quién se origina a nivel medular 5? Parálisis de los ¿Qué? miembros inferiores. El plexo braquial. Entonces, el paciente que tiene lesión medular de C5 para abajo, vamos a ver de que es un paciente cuadripléjico. No podrá mover nada del miembro superior, ni inferior, ni nada de lo que está por debajo, pero el diafragma que está acá sigue funcionando. ¿Por qué? Porque esta inervación de este nervio viene desde el C3, C4, C5. ¿No? Entonces, es importante recordar justamente cuál es el origen del nervio frénico y para qué sirve este nervio frénico. ¿Función del nervio frénico cuál es? Inspiración. Inspiración. Motora, sensitiva, ¿qué dicen los demás? Ajá, muy bien, ya hemos preguntado también eso y han caído. Ya, entonces, función del nervio frénico es función motora, inervación del diafragma, y la sensitiva para inervar al pericardio y también fibroso y para inervar a la pleura parietal mediastínica y también a la pleura parietal diafragmática. Muy bien, ¿a qué hora terminamos? 40, 45. 40. Uy, entonces ya estamos. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, van intercostal, ya saben lo que les he dicho. Recuerden de dónde sale el origen de los nervios intercostales, de las arterias intercostales anteriores y posteriores. Bueno, esto ya lo han visto. Bueno, acá ya está.